Mi hijo y su esposa me dijeron que confiaban en mí. Dijeron que querían que cuidara la casa mientras ellos estaban fuera por una semana en solo 7 días. Sonrieron al irse. Incluso me dieron una botella de vino tinto. Pero olvidaron una cosa, o tal vez no olvidaron nada en absoluto. Dejaron las cámaras funcionando. Al principio, no tenía ni idea de qué me estaban vigilando. Seguí con mi día pensando que estaba solo, hasta que me topé con una grabación, la voz clara y risueña de Jessica llamándome la vieja niñera que lo tolera todo. Ese momento se quedó conmigo. No era confianza, era una trampa. Pero esta vez no me callaría, ¿no? Sería invisible. Esta vez no me grabarían, sería revelado. Y no sería a mí a quien expondrían, serían a ellos en sí. Esta historia te dice algo. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Tengo mucha curiosidad por saber dónde se escucha mi voz. Hoy mi nombre es Lauren Bennett. Tenía 66 años cuando esto sucedió. Había pasado la mayor parte de mi vida trabajando como bibliotecaria escolar en un pueblito tranquilo, a las afueras de Boston. Los libros eran mi mundo. El orden me daba paz. El silencio era mi forma de respirar. Me gustaba la rutina. Tomaba té a la misma hora cada mañana. Me gustaba saber exactamente dónde estaban las cosas. Cuando falleció mi esposo, el silencio se hizo más pesado. Pero lo entendí. Me quedé en la casa que compramos juntos, hasta que las escaleras se volvieron demasiado pesadas y los inviernos demasiado largos. Fue entonces cuando Adam y Jessica ofrecieron una solución. Dijeron, múdate con nosotros, tenemos espacio, será más fácil para todos. Al principio, dudé, no quería entrometerme, pero fueron persuasivos. Dijeron que tendría mi privacidad, que a los niños les encantaría tenerme cerca. Así que dije que sí. Su casa era un elegante y moderno edificio de 2 plantas en un suburbio al norte de Providence. Encimeras blancas pulidas, electrodomésticos plateados modernos, pasillos amplios que no hacían eco. El lugar era tan perfecto que parecía intacto. Mi habitación estaba en la planta baja, una puerta decente. Sí, pero no una separación verdadera. Sobre todo cuando Jessica siempre comentaba cómo doblaba las toallas o qué jabón usaba en el baño de invitados. Aún así, lo intentaba. Recogía a los niños del colegio. Lavaba los platos sin que me lo pidieran. Me mantenía invisible en los espacios compartidos. Se convirtió en un delicado equilibrio. Ser útil, pero no visto. Estar presente. Porro no notado Jessica. Siempre me sonreía, pero nunca era sincera. Su sonrisa se quedaba en la piel, su mirada fría. Su tono siempre educado, nunca amable. Un miércoles de mayo por la mañana, llamó a mi puerta, con una taza en una mano y su tableta en la otra. Me dijo que se iban a Hawái solo ella y Adam sin hijos. Una escapada romántica. Confiamos en ti, dijo. Estás mejor aquí que sola. Volvió a sonreír con esa sonrisa refinada y dijo que la nevera estaba llena, que el jardín necesitaba riego y que podía tratar la casa como si fuera mía. En la encimera dejó una botella de merlot con una nota escrita con una caligrafía perfecta para tus tardes tranquilas. Gracias. Lauren debería haberme sentido agradecida, pero en cambio, algo me inquietó. No era miedo exactamente. Solo, una sensación extraña, como entrar en una habitación demasiado limpia, demasiado perfecta, donde el aire se siente extraño. Se fueron esa mañana. Jessica me abrazó con fuerza. Adam me dio un beso rápido en la mejilla. Los niños me saludaron. Desde el coche, los vi alejarse, y me quedé allí, en silencio. Creí que estaba sola, pero no lo estaban dentro de la casa. Estaba en silencio. Entré en la cocina, pasé la mano por la encimera de mármol. Miré el vino, abrí la nevera. Todo estaba etiquetado como limpio y preparado. La luz caía suavemente sobre los impecables pisos de madera. Me quedé de pie en medio de la sala de estar y escuché. Debería haberme sentido en paz, pero no era así. Parecía un decorado una exhibición, como si alguien pudiera entrar en cualquier momento para juzgar si se había usado correctamente. Me quité ese pensamiento de la cabeza. Mi DJ mismo que estaba siendo tonto. Tenía toda una semana en libros anti-Anora. Preparé una taza. Me senté cerca de la ventana con un libro en la mano, y sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, no de una manera atormentada, solo una silenciosa sensación de que me estaban observando. El primer día transcurrió con tranquilidad. Lo pasé afuera podando la lavanda y arreglando las rosas. El sol se filtraba entre las hojas como polvo de oro, y llevaba el sombrero de paja que Adam me regaló hace 2 años. El que sabía que a Jessica le disgustaba en secreto, pero no estaban en casa.
así que me dejé llevar. Me quedé en el jardín durante horas, con tierra en las rodillas, tarareando. Al volver adentro, me limpié los zapatos en la puerta, no por necesidad, sino por instinto. Me había entrenado. Para no dejar huella en Herbie, agua para el té. Escogí una bolsita de limón y jengibre. Usé la taza desportillada, la única que parecía usada. Bebí lentamente junto a la ventana de la cocina. Los pájaros bailaban en el patio. Chudos, demasiado silencio. Recorrí las habitaciones como si las viera por primera vez. El comedor parecía un catálogo, con servilletas dobladas y cubiertos alineados con precisión. La sala olía ligeramente a eucalipto. Los libros de la estantería estaban intactos. Decorativo Sanabria 1. Tenía las páginas rígidas. Sin leer en el baño de invitados, la luz se encendió al entrar. Me miré en el espejo. Parecía cansada, pero alerta. Como si algo dentro de mí hubiera empezado a despertar. Esa noche preparé una comida sencilla. Comí sola, lavé los platos inmediatamente. Leí en la sala durante 1 hora, y luego me fui a la cama y ahí fue cuando lo vi una luz roja parpadeante en la esquina del techo tenue. A Penthouse Perceptobel. Al principio pensé que era un detector de humo, pero el parpadeo era demasiado preciso, demasiado intenso. Apagué la lámpara y miré. Hacia arriba el punto volvió a parpadear. Había trabajado en escuelas durante décadas. Sabía cómo era la vigilancia. Cuanto más miraba, más seguro estaba. Era una cámara en mí. Había estado observando. Me tapé el pecho con la manta y me quedé quieto. Intenté no entrar en pánico. Quizás era por seguridad. Quizás lo instalaron. Hace años, pero ¿por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué estaba en mi habitación? A la mañana siguiente salí a caminar. Compra un croissant. Me senté en un banco del parque y vi a un niño aprender a montar en bicicleta. Por unos instantes, lo olvidé. Pero en cuanto volví a casa, el silencio se sintió diferente, más denso, tenso, como si las paredes supieran algo que yo desconocía. Entonces, empecé a fijarme en los detalles. Un suave clic en el lavadero. Una luz del pasillo que se encendió durante el día. Alexa respondiendo a algo que solo me había dicho a mí misma. Y entonces recordé la voz de Jessica de hacía semanas. Nos encanta nuestra casa inteligente. Escucha mejor que los niños. Se me revolvió el estómago en esa noche. Volví a estar. Bajo la luz roja, acerqué una silla. Me subí, miré con atención. Y allí estaba una lente, escondida en lo que parecía un detector de humo. Bajé lentamente. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de comprensión. Nunca se trató de mantener la casa a salvo, se trataba de vigilarme. Entonces entré. La habitación no se parecía en nada al resto de la casa. Estaba desordenada. No era un desorden intencional y caótico. Los cables serpenteaban por el suelo. Las cajas estaban apiladas en estantes con etiquetas prolijas. En el escritorio, un portátil. Madame, quedé de pie en el centro de esa habitación, fría y perfecta, y miré a mi alrededor. ¿Cuántos más había? ¿Cuánto tiempo habían estado corriendo? ¿Por qué Jessica había sonreído tan deliberadamente cuando me dio ese vino? La casa ya no se sentía tranquila. Se sentía consciente, como si hubiera estado esperando a que me diera cuenta. Apenas dormí esa noche. Yacía bajo las sábanas con los ojos fijos en esa luz roja parpadeante pequeña, como la cabeza de un alfiler firme, como un latido. Cada vez que cerraba los ojos, la veía en Jessica, reclinada en una silla de playa, una bebida en su mano, mirándome en su teléfono, mirándome ajustar mi almohada, mirándome suspirar cuando pensaba que estaba solo. A la mañana siguiente me moví de manera diferente. Mi cuerpo estaba en la cocina sirviendo café, pero mi mente estaba en otra parte midiendo a toda velocidad. Tenía que encontrar a los demás. Tenía que saber la verdad. Empecé con la sala de estar. Me moví lentamente fingiendo que quitaba el polvo de cada objeto 2 veces. Y allí estaba una pequeña lente negra escondida entre los libros decorativos ocultos, detrás de una pegatina oscura. Seguí adelante. En la esquina del techo, otro disfrazado de sensor de movimiento. En la cocina, una cámara dentro de lo que parecía un elegante temporizador digital. Dejé de respirar por un momento. Tenía la garganta seca. Sabía qué buscar. No podía dejar de verlo. En el Commodore, una cámara estaba incrustada en la lámpara. Estaba orientada directamente hacia la mesa. En el pasillo, el termostato ocultaba otro ojo. Incluso en el lavadero, un punto parpadeante se asomaba desde el estante sobre la secadora. Me sentí rodeada. Encontré un cuaderno en el cajón de los trastos y comencé a enumerarlos todos. Cada uno,
en cada ubicación. Escribí con movimientos tranquilos y constantes sin pánico. Solo un propósito. Me habían hecho pequeño en esta casa, sin que nadie me notara. Pero ahora era algo más. Estaba despierto, estaba alerta. Y me estaban cazando. La última habitación era la oficina de arriba. Siempre había estado fuera de los límites. Jessica me dijo una vez que era su espacio, de trabajo independiente. Material sensible, dijo. La puerta solía estar cerrada con llave, pero cuando giré el pomo, se abrió. Dudé por un segundo. Onaterancho, una unidad de control con luces verdes y ámbar parpadeantes en mí. Senté en la silla. El portátil estaba abierto, sin contraseña. El fondo de pantalla del escritorio era una foto de los niños en una excursión. Había 2 carpetas, una etiquetada como registros, la otra como material de archivo. Mis dedos temblaban cuando hice clic en el material de archivo. Dentro había archivos nombrados por habitación y fecha en cocina. 9 de mayo. Sala Díaz, 8 de mayo. Habitación de invitados, 7 de mayo. Hice clic en uno. Allí estaban sentada en el sofá, leyendo, frotándome los ojos, tomando té, acomodando un cojín. Parecía desprevenida en humana como alguien que pensaba que estaba sola. Hice clic en otro yo en bata lavando platos. Susurrando para mí misma, sentí que se me encogía el estómago. Había docenas de archivos, tal vez cientos, meses, tal vez más. Entonces vi una carpeta llamada Clips. Grabaciones cortas, 10 segundos, 20 segundos, todas marcadas con palabras clave, murmullos sollozos, hablando conmigo misma. Hice clic en una al azar y me congelé. Allí estaba cepillándome el pelo, susurrando algo suave, tal vez un recuerdo. Ni siquiera podía recordarlo. Me estaban estudiando, no mirando estudiando, como si fuera una especie de sujeto de laboratorio, una anciana bajo análisis, registros de comportamiento, indicadores de estado de ánimo. La realidad golpeó más fuerte que cualquier confrontación. No era su invitada, era su proyecto. Entonces vi otro archivo, diferente en un video de Jessica, sentada en esta misma silla, sosteniendo una copa de vino, hablando con alguien en una videollamada. Rio todavía no se da cuenta de que está en cámara. Honestamente, es un poco triste. Creo que habla más consigo misma que con los niños, como si estuviera narrando su propia soledad. La persona al otro lado se rió entre dientes. Jessica sonrió. Con suficiencia. Probablemente podríamos cortar juntos un cortometraje. Retrato de la matriarca olvidada. Me recosté en la silla. Tenía las manos frías. No lloré, ni siquiera parpadeé. Había vivido en una casa de muñecas, una prisión artificial, reluciente y cuidada, y yo había sido la exhibición. Dejé el video reproduciéndose. No cerré la carpeta. Me puse de pie lentamente y miré a mi alrededor. Ya había tenido suficiente, ya sabía suficiente. Me habían sonreído al invitarme a entrar, pero no. Me ofrecieron un hogar, construyeron una vitrina y me pidieron que viviera en ella. Me di la vuelta para irme. El silencio a mi alrededor ya no era un silencio común. Se sentía acolchado ni sonorizado, de esos que se usan en habitaciones donde se supone que nadie debe oírte gritar, pero no grité. No tenía por qué hacerlo, porque ya había tomado una decisión. Y aún me quedaba una cosa. Una memoria USB en 3, la guardaba en el bolsillo de mi cardigan. Una vieja llena de fotos escaneadas de Adam de niño. La conecté al escritorio. Arrastré toda la carpeta de imágenes. La transferencia inició una suave barra silenciosa, que se deslizaba lentamente por la pantalla. Retrocedí y dejé que terminara. Luego, mientras copiaba, revisé las estanterías en cuadernos no diarios. No escritura creativa en bitácoras. Una estaba etiquetada como datos de la casa. Dentro encontré entradas como las 6:43 de la tarde. Anne Loren. Habla con pájaros afuera. Tono emocional nostálgico. Otra, las 10:10 de la mañana, mirando foto enmarcada. Posible detonante de duelo. No era vigilancia. Era un informe de comportamiento. Me estaban recogiendo. Mis gestos y mis expresiones. Mis hábitos. Fría, clínica, distante, ni siquiera peor, cruel e indiferente. Había una carpeta negra en el estante inferior etiquetada como autorización de seguridad. Dentro había formularios en recibos de equipo, una cláusula que permitía la recopilación de datos para investigación o contenido multimedia. Y allí, en letra suave y practicada, estaba la firma de Jessica en tinta azul, perfectamente uniforme. La misma firma que usaba en las tarjetas de cumpleaños. Ahora estaba junto a una cláusula que les daba permiso para diseccionarme con cobertura legal. La memoria USB terminó de copiarse. La saqué
La metí en el fondo de mi bolso y eché un último vistazo a la habitación. Todavía quedaba un cajón, uno profundo al final del escritorio. Lo abrí en fotos de mí en impreso en etiquetado, yo en la coquina. Yo durmiendo, yo cepillándome el pelo. Yo ajustándome las mangas, docenas de fotos, algunas con notas de Lauren. Temprano en la mañana, Anne Lauren, llorando Lauren tararendo. Y algo se quebró, no fue un ruido fuerte, no fue un cristal roto, era suave en limpio una fractura en el centro de algo que no sabía que me había mantenido en pie. Tomé algunas fotos, no todas, solo las suficientes, y dejé el resto exactamente donde las encontré. Que se preguntaran cuántos había. ¿Qué haría después al salir de la oficina? Me vi reflejada en el cristal de la puerta del pasillo. Parecía Mayo Ere, no solo por el paso del tiempo, sino por la verdad, esa verdad que reescribe tu forma de verlo todo. Me habían ofrecido una habitation, pero nunca refugio. Me habían sonreído y dado la bienvenida mientras construían una jaula en silencio. Pero olvidaron algo importante. Había vivido una vida plena antes de que su tecnología empezara a grabarme, y estaba lista para comenzar otra que jamás podrían. Documentar la casa se sentía diferente ahora. El aire era más denso, no húmedo, sino denso, con algo invisible, como una respiración contenida demasiado tiempo. Ya no podía ir de una habitación a otra sin imaginar ojos ocultos, siguiendo cada paso en el roce de una silla, el crujido del papel, el tintineo de una cuchara. Tadú resonaba. No tenía miedo. Estaba despejada, y en esa claridad dejé de actuar. Desenchufé los aparatos sin hacer ruido, con el pretexto de ahorrar energía. Cubrí los objetos sospechosos con bufandas. Incliné las monturas que ocultaban las diminutas lentes. Abrí las ventanas de par en par, y dejé que el aire exterior cambiara la atmósfera. Incluso, dejé la televisión encendida durante horas. Viejas, películas en blanco y negro sin sonido. Solo movimiento. Que intentaran leer eso. Que adivinaran lo que estaba pensando ahora. Cuando pasé por el espejo del pasillo me detuve de nuevo. Mayer du verdad ya no veía a una mujer Mayo Ere, vi a una superviviente, alguien que había sido subestimada en su propia historia, y que finalmente había empezado a escribir sus propias líneas. Sabía que tendría que enfrentarlos, pero no, estaba vulnerable a no cuando todavía me sentía perseguida. Quería el control. Así que hice un plan. Imprimí varias de las imágenes que había encontrado de las cámaras ocultas. Una de mí sirviendo té, una sentada en la cama, una de pie, en la cocina, en bata. El tipo de imágenes que parecían inofensivas, hasta que te dabas cuenta de que nadie había dado permiso para tomarlas. Escribí una breve nota, la doblé con las fotos, metí todo en un sobre, y lo envié por correo, para mí en certificada, con Matt, una lección que había aprendido hacía mucho tiempo de una disputa de propiedad, una verdad con sello de tiempo. Evidencia. Luego, volví a la habitación de invitados y encendí la única cámara que no había tocado, la que estaba a la vista. Me senté en el sillón junto a la ventana, el mismo que Jessica siempre movía ligeramente después de que lo ajustaba. Esta vez, hablé directamente a la lente. No grita, no lloré. Hablé con calma en voz baja, pero con seguridad. Hablé de ser invitada con sonrisas, pero tratada con sospecha. De la extraña crueldad de ser necesitada pero vigilada. Hablé de la sensación de ser convertida en un caso de estudio, en un lugar donde me habían dicho que podía. Entonces dije algo que nunca había dicho en voz alta. Estaba harta de hacerme la invitada agradecida, harta de fingir que el silencio era bondad. Dije claramente que nunca había aceptado su versión de familia, que me retiraba del contrato que habían escrito sin mi consentimiento. El video duró 10 minutos. Terminé con una frase: siempre he sido más de lo que elegiste ver. Lo subí a una nube privada. Envié el enlace a mi correo electrónico personal, y otra más a John Nun, colega de la biblioteca, ahora abogado, de familia. No habíamos hablado en años, pero una vez me dijo que si alguna vez necesitaba algo, lo que fuera, solo llamara. Esta vez no lo dudé, con la evidencia asegurada. Comencé a reclamar la casa no ruidosamente, no dramáticamente silenciosamente, con un propósito jornivalos. Dejé que el olor llenara la cocina. Puse a Debussy en el altavoz Bluetooth. Me senté en la sala de estar y tejí sin mirar las paredes. Me reí por teléfono con un viejo amigo lo suficientemente fuerte como para que incluso los techos pudieran oírlo. Encendí velas solo porque me gustaba el aroma. Ya no era una invitada, era una mujer en su propia piel. La mañana en que debían regresar, preparé café y coloqué las fotos impresas en la encimera de la cocina,
en una fila ordenada. No escribí nada nuevo. Las imágenes decían suficiente. Luego me paré en el pasillo y miré una de las cámaras. Sonreía no cruelmente, no amablemente, en solo honestamente. Sabía que estaban mirando. Me di la vuelta y salí. Las rosas necesitaban agua. Sujeté la manguera con ambas manos. Dejé que el chorro de agua corriera suavemente sobre la tierra. Siempre había hecho las cosas así, con precisión, paciencia y cuidado. Pero ahora las hacía por mí misma. Y de noche, su coche entró en la entrada justo después del atardecer. Yo ya estaba en el jardín, sentada con una taza de té, igual que la mañana en que se fueron. El cielo se había desvanecido a un morado oscuro, la luz del porche parpadeaba. No me quedé de pie, no saludé. Simplemente bebí un sorbo y observé. Al principio, no me vieron hoy los laves, el suave clic de la puerta principal al abrirse, el crujido al abrirse luego. Silencio, el tipo de silencio que solo ocurre cuando algo inesperado aguarda dentro. Jessica habló primero. Su voz era más baja, tensa. Adam murmuró algo, imaginé la escena. Las luces del techo, las fotos en el mostrador, el sobre, la quietud, el conocimiento. ¿Y las cámaras? Todas exactamente donde las habían dejado. Esperé. Pasaron 15 minutos. Entonces Adam salió, escudriñó el patio. Me encontró. Se acercó lentamente. Su rostro era ilegible. No estaba enojado. No estaba a la defensiva, simplemente inquieto. Me preguntó si podíamos hablar. Le señalé la silla frente a la mía. Se sentó. Cruzó las manos. Esperó y no dije nada, porque quería escuchar qué versión de la verdad tenía preparada. Se aclaró la garganta como quien ensaya una línea, que ya no sonaba natural. Entonces empezó. Dijo que no era lo que yo pensaba, que las cámaras eran de seguridad, que se habían olvidado de desactivarlas antes de irse, que todo había sido un error. Lo dijo como suele decir la gente cuando espera que la explicación borre el daño. Tranquilo, en plano practicado. Ni una palabra sonó sorprendida, solo se las arregló. Escuché. Continuó. Dijo que nunca quisieron incomodarme, que yo era de la familia, que nunca invadirían mi privacidad. Siguió diciendo, nunca, como si la repetición pudiera convertirse en verdad. Pero entonces usó la palabra que me hizo interrumpirlo. Dijo confianza. Le pregunté en voz baja, ¿te sentirías confiado si alguien hubiera estado grabando tus momentos privados durante meses sin decírtelo? Le pregunté si eso se sentía como protección o control. Apartó la mirada. No dijo nada. Fue entonces cuando apareció Jessica. Estaba de pie justo detrás de él con los brazos cruzados y el rostro tenso. No se sentó. Dijo que estaba herida, que había revisado sus cosas, que había husmeado, que había enviado archivos a un abogado. Su voz tenía agudeza, no dolor, y en esa agudeza estaba la confesión. Ella lo sabía. La miré y le dije, si ser expuesta se siente como una traición, imagínese cómo se siente ser estudiada. Le recordé lo de la oficina cerrada, lo del acuerdo de intercambio de datos, lo de los archivos etiquetados con etiquetas como llanto y comportamiento inestable, lo de las fotografías con mi nombre garabateado debajo, como si fuera parte de una prueba. No discutió, no negó. Su rostro se contrajo ligeramente, pero su silencio fue suficiente. Les dije que no estaba pidiendo una disculpa, ya no estaba enojada, no estaba decidida. Entonces les hablé de Jonan, que había hablado con él, que lo habíamos revisado todo, mi contribución financiera a su hogar, mi tiempo, mi trabajo, mi cuidado, que lo que habían visto como GNC Dash había sido una inversión silenciosa en sus vidas, en su comodidad, en su paz, y ahora sería recompensado. Dije que había guardado copias, todos los videos, todos los registros, los recibos, los documentos. Dije que otro juego ya estaba guardado con otra persona. No era una amenaza, era only might. Jessica abrió la boca, pero Adam le puso una mano en el brazo. Por primera vez me miró no como a un hijo que cuida a un padre anciano, sino como a un hombre que se daba cuenta de que nunca había visto realmente a la mujer que tenía delante. Me preguntó, ¿qué quieres? Le respondí sin dudarlo. Quiero espacio, legal, emocional, físico. Quiero mi propio hogar, un lugar donde no tenga que justificar mi presencia, ni andar de puntillas por el juicio de los demás. Quiero privacidad, quiero paz, quiero dignidad. Y si no me la ofrecen, la reclamaré. Siguió un silencio. Era diferente. No era incómodo, no era solo limpio, despejado. Adam asintió lentamente. Jessica se giró sin decir palabra, y entró mi PewDiePie. Dejé mi taza de té en la mesa. Pasé junto a él, y entré en la casa. Regresé a mi habitación. Cerré la puerta. Comments.
En Pocard no había mucho. Unos cuantos suéteres gastados a mi bolsa de tejer, un montón de cartas de amigos, la manta de lana que había usado desde la universidad. No quería sus pertenencias. Quería mi propia vida. En esa noche dejé las persianas abiertas. La luz de la luna se derramaba sobre el piso de madera. No revisé las cámaras, ya no necesitaba hacerlo, porque ahora sabía exactamente quién era, y sabía que la próxima vez que saliera de esa casa sería la última vez que lo haría en silencio. Pasé los siguientes 2 días preparándome con serena precisión. Cada movimiento fue deliberado. Doblé mi ropa cuidadosamente, guardé mis libros en cajas, limpié la habitación que tanto me había esforzado por no marcar, no por culpa, sino por cerrar el tema. No estaba desapareciendo, me estaba despegando. La mañana después de nuestra conversación en el jardín, llamé a John y contestó al segundo timbre. Su voz era cálida, familiar, como un abrigo que olvidaste que todavía esperaba en su percha después de todos estos años. Se lo conté todo claramente, sin dramatismos, solo los hechos, la vigilancia, el silencio, los años de servicio que se habían confundido con obligación. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo, envía los archivos por correo electrónico. Empecemos. Empezamos con la propiedad. 5 años antes, había transferido una gran suma para ayudar con el pago inicial. Jessica lo había llamado un regalo, pero no teníamos papeleo. Solo una serie de correos electrónicos, uno donde me agradecía por invertir en nuestro futuro. Esa frase sería importante. John redactó una carta firme en medida, precisa, indicaba el valor estimado de mi contribución ajustado a la inflación. Proponía un reembolso o una participación accionaria formal que podría usar para un arreglo de vivienda independiente. La imprimió, la selló. Sostuve el sobre durante un largo rato antes de entregárselo a Adam esa noche en la puerta de la habitación de invitados. No lo abrió de inmediato. Simplemente lo sostuvo. Me miró Ann, no con desafío, pero con algo más pesado. En reconocimiento a Jessica no dijo nada esa semana. Se movió por la casa como una sombra. Siempre una habitación, por delante o por detrás. Las cámaras permanecieron apagadas. Las dejé así. 2 días después, Adam me llamó del trabajo, dijo que habían leído la carta, que no querían pelea, que querían una resolución. La tarde siguiente nos reunimos en el comedor. Llevaba mi suéter azul marino, el que Michael me regaló años atrás. Él solía llamarlo mi suéter de reuniones. Dijo que parecía a alguien a quien no se podía presionar. Le habría gustado este momento. John se unió a la videollamada, tranquilo, sereno. Jessica estaba sentada rígida con los brazos cruzados. Adam fue el que más habló. Dijo que habían acordado devolver la inversión, retirarían dinero del valor líquido de su casa y añadirían una asignación para la reubicación. Eliminarían toda la vigilancia. Emitirían una declaración escrita de reconocimiento a Shenty. No sonreí, no me regodeé, porque no estaba allí para ganar. Estaba allí para que me vieran. Por fin, al final de la reunión, todos los términos estaban firmados. John asintió. Eso, dijo, es una salida limpia. Y por primera vez en años, sentí que se me aflojaba el nudo del pecho. A la semana siguiente, empecé a buscar un nuevo lugar. No buscaba nada grande ni lujoso. Solo quería algo pequeño, algo mío. Una cocina donde el aire oliera a lo que había cocinado. Un porche donde pudiera sentarme sin actuar. Un hogar que no me estudiara, solo me albergara. Lo encontré antes. Gilo Esperado. Una cabaña de una habitación en las afueras del pueblo. Puerta azul en hiedra trepando por la cerca trasera. La dueña era una viuda llamada Eleanor. Tenía manos suaves y tenía libros de crucigramas apilados junto a la puerta. Preparó limonada mientras hablábamos en el porche. Después de 1 hora, sonrió. Dillo, creo que serás feliz aquí. La creí en me, moví en silencio. Sin drama, sin anuncios. Doblé mis pocas camisas, envolví mis libros en toallas. Guardé en una caja la foto enmarcada de Michael y yo de Cape Cod. Adam ayudó a cargar. Las cajas. Jessica no vino, no la esperaba. Cuando Adam dejó la última en el piso de madera de mi nueva sala de estar, se detuvo. Miró a su alrededor, tranquilo. Dijo, asentí. Esa era la palabra que no me había atrevido a esperar. Se quedó de pie un momento más, y luego declinó el té. Parecía que quería decir algo, pero no encontraba la forma adecuada de las palabras. Así que dejé que el silencio se mantuviera. Se giró una vez al salir y dijo, gracias no por el pasado, por cómo lo terminaste,
Cerré la puerta tras él. La cerré con llave con cuidado. Y por primera vez en años me sentí como en casa. Esa primera mañana en la cabaña me desperté justo antes del amanecer. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. La habitación estaba silenciosa, no vacía, retenida en el tipo de quietud que te envuelve, sin esperar nada a cambio. Me estiré bajo la colcha. Nadie pasaba por la puerta, ninguna luz parpadeante. Ninguna actuación esperando solo aire en mío. Caminé descalza hacia la cocina. El suelo crujió, él sonreí. Había nadie que me corrigiera. Llené la tetera y la puse en el fuego. Mientras se calentaba, tarareé una melodía que solía cantarle a Daniel cuando era pequeño. Se deslizó por la habitación como un recuerdo entonces soli. El jardín estaba descuidado, hermoso en su desorden. Romero silvestre, hiedran flores que no podía nombrar. El rocío se aferraba a la hierba. No había vallas a la vista. Solo, una pendiente abierta que conducía al bosque. Respiré profundamente. Más tarde esa mañana desempaqué mis libros. No los ordené por tamaño o color. Los ordené de memoria. Viejas novelas cerca del final. Manuales de jardinería que apenas había abierto por la mitad. Mi poesía, mi alegría silenciosa, en el estante junto a mi sillón. No parecía un catálogo. Parecía que alguien vivía allí. Alguien que había vivido. Al tercer día, tenía nuevos ritmos, comía cuando tenía hambre, dormía cuando estaba cansado, mantenía una pequeña libreta cerca del fregadero y anotaba todo lo que me hacía sonreír. Un arrendajo azul en el alféizar de la ventana, el sonido del viento entre los árboles, la luz tocando las baldosas a las 4 de la tarde. No me había dado cuenta de cuánto de eso se había perdido al servicio del horario de otra persona. Compré un carillón de viento en el mercado del domingo, de cerámica hecho a mano, con forma de hojas, encantaba cuando llegaba la brisa. Zen, ritmo, pero no necesitaba hacerlo. No era para presumir, algunas noches me escribía pequeñas letras. Solo líneas como no eres invisible aquí o tu vida no es un favor debido. Daniel vino a visitar a los niños 2 semanas después de que Mimut corrieron descalzos por el jardín como si fuera un bosque secreto. Los dejé coger flores. Los dejé cavar, los dejé reír a carcajadas. Nadie detrás de mí para susurrar sobre manchas, ruidos o etiqueta. Solo yo, ellos y el aroma a hierba. Luisa junto a la cerca trasera. Cuando Daniel me abrazó para despedirse, me miró más tiempo de lo habitual. Pareces tranquilo, dijo de nuevo. Asentían, pero esta vez lo sentí en los huesos. Le dije que estaba aprendiendo a descansar. No derrumbarme al final de un largo día, sino a descansar de verdad, en un espacio que elegí. En una vida que moldeé. Por las noches encendía velas. No por la atmósfera, por el calor. Leía poemas en voz alta aunque nadie me oyera. Cantaba mientras doblaba la ropa. Comía postre antes de cenar. Compré una vieja máquina de escribir. Y escribía cuentos solo para oír el sonido de las teclas. Ya no intentaba ser útil. Estaba eligiendo la alegría. Y sí, a veces pasaba frente a un espejo y recordaba esa luz roja parpadeando en la esquina, la voz de Jessica en una pantalla, su risa su cruel deleite, pero ya no dolía, aclaraba recordaba lo lejos que había llegado. Mi cabaña no tenía luces inteligentes ni arte caro, pero las ventanas se abrían de par en par. Los libros tenían pliegues, las sillas contenían historias, el aire era mío, y por primera vez en años no me observaban, no me estaban midiendo. No me estaban empequeñeciendo, no acababa de salir de su casa. Había vuelto a mi propia vida, y dondequiera que miraba. Cada azulejo, cada cojín, cada estante, contenía la prueba de una cosa. Finalmente era libre,